Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriela Castillo, soy actual coordinadora del Grupo Argentino de Cápsula y Endoscopía de Intestino Delgado, junto con el doctor Pablo Rodríguez y el doctor Martín Charaviglio. Agradecemos la presencia de todos ustedes. Hoy damos inicio a nuestra primera reunión científica y para ello contamos con la presencia de dos reconocidas gastroenterólogas de nuestro país, quienes serán las moderadoras en esta jornada. Una de ellas, la doctora María Rosa de Fagot, del Instituto Humana de la Ciudad de Córdoba. ¿Cómo estás, María Rosa? Hola, ¿cómo están todos? Gracias por aceptar esta participación y acompañarnos en esta primera jornada. Y la otra doctora es la doctora María Laura García, del Instituto YEDIT de Buenos Aires, que también te agradecemos mucho su participación. ¿Cómo estás, María Laura? Hola, Cristian, ¿cómo están todos? Bueno, gracias, y nada, un placer estar acá. Así que bueno, bienvenidos a todos. Para nuestra primera reunión científica hemos propuesto como tema central el informe de videocápsula endoscópica, utilizando tópicos importantes como son la correcta elaboración, la interpretación y qué no debería de faltar en el mismo. Nuestro disertante para el tema propuesto es un distinguido referente internacional en videocápsula endoscópica. Él es responsable de la aprobación de muchos de los prototipos de cápsulas que disponemos hoy en la industria. Es además el director del curso del Paul Ace Cápsula Endoscopic Academy y staff de la unidad de endoscopía del servicio digestivo del complejo hospitalario de Navarra Pamplona. Y bueno, sin más preámbulos de presentación, desde España, con nosotros el doctor Ignacio Fernández Uriel. Un gusto tenerte con nosotros, Iñaki. Bueno, pues nada, oye, muchísimas gracias, Gabriela, y muchísimas gracias a todo el grupo que formáis esta asociación tan bonita del estudio del intestino delgado mediante cápsula y enteroscopia. La verdad es que no hay muchos grupos que se centren en el intestino delgado y tenemos que tener en cuenta que, en fin, que el intestino delgado es un tramo muy largo del tracto digestivo con mucha patología y que hasta hace muy poco tiempo pues casi desconocíamos, ¿no? Entonces creo que es verdaderamente importante prestarle la atención pertinente y por supuesto como estáis haciendo con la creación de este tipo de grupo, ¿no? Así que por mi parte, mi más sincera enhorabuena y bueno, me pongo a vuestra disposición para cualquier cosa que podáis necesitar durante el tiempo que estéis trabajando en este grupo, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, para ajustarme un poquito al tiempo, voy a compartir mi pantalla para mostrar la presentación. ¿Lo estáis viendo? ¿Estáis viendo la presentación? Sí, perfecto. Bueno, y al margen de agradecer al grupo verdaderamente con el corazón el hecho de haberme invitado a participar en esta jornada, quisiera recalcar que bajo mi punto de vista es un tema muy importante del que muy poco se habla en diversos foros de endoscopia y de cápsula, y es tan importante que ya podemos ser los mejores lectores de cápsula en el mundo, que si no somos capaces de describir lo que hemos visto, de hacer un buen diagnóstico y una serie de recomendaciones, realmente nuestro esfuerzo no va a servir para nada. Podemos ser los mejores lectores del mundo, que si no hacemos un buen informe, no llegamos a ningún lado. Y es por ello que quisiera daros las gracias por incluir este tema en este foro y daros la enhorabuena porque me parece una actividad francamente muy provechosa y, disculpad, y muy inteligente. Bien, ¿y por qué, bajo mi punto de vista, es tan importante el hacer un buen informe? ¿Por qué es tan importante incluir este
tópico o este topic en un evento de este tipo? Bueno, pues el informe es muy importante bajo mi punto de vista por 4 motivos muy diferentes. El primero es porque es nuestra forma de comunicación con el médico peticionario. El médico peticionario es la otra parte de todo este negocio. Y tenemos que tener en cuenta que el médico peticionario a veces no es un gastroenterólogo, o a veces es un gastroenterólogo pero no sabe nada de cápsula endoscópica. No todo el mundo sabe de cápsula endoscópica, no todo el mundo sabe de intestino delgado ni de endoscopia. Y al margen de esto, muchas veces el médico peticionario es pediatra, es especialista en medicina interna, es cirujano, es cardiólogo, ¿no? Entonces, creo que nuestra forma de comunicación con el médico peticionario debe ser adecuada, porque lo que nosotros le vayamos a contar o le vayamos a explicar, él lo tiene que entender. Nosotros tenemos que intentar ayudar, tenemos que intentar sumar y tenemos que intentar contestar a las preguntas que él nos hace en el motivo de la petición, en el motivo de la exploración. Si el médico peticionario dice que es un paciente que tiene melenas y tiene una gastroscopia y una colonoscopia normales, lo que nosotros tenemos que intentar es contestarle si hemos visto algo que pudiera estar en relación con esto. No sirve con decir, pues tiene úlceras en el intestino o tiene lesiones vasculares en el intestino. No sirve con esto. Esto es muy fácil de hacer. Nosotros tenemos que decirle que tiene lesiones vasculares que probablemente estén en relación con el motivo de la petición o que muy poco probablemente estén en relación con ello, porque las lesiones vasculares o cualquier otra lesión puede o no puede estar necesariamente en relación con lo que le pasa al paciente. Y esto sí que nosotros deberíamos tenerlo claro y deberíamos saber transmitírselo al médico peticionario. ¿De acuerdo? Él nunca jamás va a saber si una úlcera va a tener un potencial de sangrado o no. Esto lo sabemos nosotros que hemos visto el procedimiento. Y yo he visto muchos informes en los que el endoscopista que ha visto la cápsula, digamos que no se atreve o como no lo tiene claro o como no tiene la suficiente experiencia, no se atreve a decir las cosas con solidez, digamos, ¿no? Y esto es algo que tenemos que intentar mejorar. El médico peticionario tiene que entender lo que nosotros le queremos decir. Por otro lado, tenemos que saber transmitir lo que hemos visto. ¿Cómo transmitimos lo que hemos visto? Fijaos, yo que estoy cansado de corregir informes de cápsula, lo mismo veo un informe de una línea que veo un informe de 15 líneas. Probablemente ni lo uno ni lo otro, pero un término medio sí. ¿Qué quiere decir un término medio? Quiere decir que si estamos viendo unas lesiones vasculares, tenemos que intentar ser generosos con las palabras. Tenemos que intentar describirlas bien. ¿Cómo son? ¿Qué forma tienen? ¿Qué tamaño tienen? ¿Cuál es su localización? ¿Qué relación tienen con el motivo de la petición? No sirve o no basta con decir lesiones vasculares en yeyuno. Esto no sirve, no va a ningún lado. Tenemos que saber describir bien lo que hemos visto. Y además, algo en lo que suelo ser bastante crítico es que, vamos a ver, somos médicos, no somos ni más ni menos que otras personas, pero por suerte hemos podido pasar por la universidad. Esto quiere decir que hemos tenido una carrera académica o una serie de estudios académicos que nos deberían servir para poder hablar o escribir gramaticalmente de una forma correcta. ¿Qué quiere decir con esto? Quiero decir con esto que muchos informes vienen muy mal escritos. Muy mal escritos. No quiero pasar por ser una persona pedante. Quiero pasar por ser una persona convencional, con sentido común, que sabe escribir y que sabe redactar lo que piensa. Y esto es muy importante. Los informes que nosotros vamos a escribir normalmente quedan instalados en el sistema de historia clínica, que ya en casi todos los hospitales del mundo está informatizado.
Y esto va a quedar allí para siempre y lo va a leer mucha gente. Si no ponemos puntos, comas, tildes, etcétera, 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 nuestro informe, nuestro desastre, ¿no?, va a perdurar años y años y años. Y esto no es lo peor es que probablemente el que lo lea no va a saber interpretar bien lo que hemos querido decir. Obviamente, todo esto va a terminar redundando en dos cosas, que es al final lo verdaderamente importante. Todo lo que nosotros escribamos en el informe va a condicionar, lo primero, el diagnóstico del paciente y lo segundo, el tratamiento. Fijaos, yo puedo ver estas tres imágenes. Son tres imágenes diferentes, ¿vale? Y yo puedo decir afta, puedo decir úlceras, puedo decir úlcera aftoide o puedo decir enteritis ulcerativa. En función de lo que yo diga, el médico peticionario va a decidir diagnosticarle de una cosa o de otra. Probablemente si digo afta no le va a dar mayor importancia, pero si digo enteritis ulcerativa, probablemente el médico peticionario va a pensar, uy, este paciente tiene una enfermedad de Crohn y le voy a poner un tratamiento con biológicos. Fijaos la diferencia entre una cosa y otra, de la nada al todo. Y esto es nuestra responsabilidad. Bajo mi punto de vista, yo creo que un informe tiene dos desafíos. En primer lugar, aprender a utilizar el software. Obviamente, yo trabajo con Medtronic y os voy a enseñar lo que yo hago con Medtronic. Pero en este momento, prácticamente todas las marcas de cápsula endoscópica en el mercado utilizan un programa muy parecido. Con lo cual, creo que cualquier explicación que yo dé hoy sirve para cualquier tipo de marca en el mercado. El software o cómo hacer el informe, cómo utilizar el software y sus aplicaciones para hacer un informe correcto. Y el segundo desafío se refiere al contenido o cómo explicar lo que hemos visto, qué tenemos que incluir en un informe. Es decir, cómo hacerlo y qué incluir. Yo creo que estos son los dos desafíos más importantes. Vamos a intentar ver ambos dos desafíos un poquito detenidamente. En cuanto al software, yo creo que debemos saber cómo hay que hacer para clasificar adecuadamente las lesiones. No hablo de teoría, sino de utilizar el software para ello. ¿Cómo utilizar el software para describir las lesiones? Para hacer un buen diagnóstico o un diagnóstico sin más y una serie de recomendaciones. ¿Cómo hacerlo en el software? Fijaos, lo voy a hacer un poquito de forma práctica, que es como a mí me gusta hacer las cosas, que se vean. Esta es la interfaz principal del software para leer un procedimiento con cápsula endoscópica. Nosotros hemos hecho una lectura, hemos capturado, como veis, en la parte inferior, bastantes imágenes que nos han parecido sospechosas. Todo esto se hace durante una fase que nosotros denominamos review. Una exploración con cápsula endoscópica se lee en tres fases. Una primera fase, que es una lectura muy rápida, una segunda fase, que es la lectura lenta, el review, donde vamos capturando todas las imágenes sospechosas, y una tercera fase, que es la del reporte, la del informe. Bien, una vez hemos terminado la segunda fase, que es la fase del review, y hemos capturado todas las imágenes sospechosas, tenemos que ir a la fase report o reporte. Para ir a esta fase tenemos que hacer clic en esta pestaña, en la pestaña reporte, que nos va a llevar a otra interfaz. La interfaz dedicada en el software a hacer el informe. Bien, como veis, nos vamos a encontrar tres campos, que es donde vamos a hacer el informe propiamente dicho, pero antes de esto tenemos que poner un nombre y un apellido a todas las lesiones que hemos ido capturando. Durante la fase review capturamos imágenes, pero durante la fase report ponemos nombre y apellidos y posteriormente las incluimos en un detallado informe de lo que hemos visto. Para poner el nombre y los apellidos a las lesiones tenemos que ir a esta pestaña que estoy señalando en este momento,
que es el comentario de las imágenes. Allí nos vamos a encontrar un recuadro más o menos amplio donde podemos decir qué es lo que hemos visto, ponerle un nombre. Para poner nombre a las lesiones tenemos que utilizar una terminología universal. No podemos, no debemos poner el nombre que nos parezca. Para esto hay un artículo que describe una terminología estándar en cápsula endoscópica. Te dice más o menos cómo hay que llamar a cada una de las lesiones, de tal manera que todos podamos utilizar el mismo lenguaje. Terminología estándar en cápsula endoscópica. Esto se llama el CEST, C-E-S-T, ¿de acuerdo? De tal manera que podremos denominar adecuadamente hasta un 95% de las lesiones que vayamos a ver, prácticamente todas. Bien, una vez que tenemos el campo preparado, lo que tenemos que hacer es marcar la imagen que queremos comentar, como por ejemplo esta, y hacer el comentario escrito de lo que creemos que es. En este caso, linfangiectasia. Una linfangiectasia común y corriente. No hace falta, en este punto, desarrollarlo mucho más. Ya lo desarrollaremos en el momento de hacer el informe, como luego veremos. Una vez que hemos puesto el nombre y el apellido a esta imagen, vamos haciendo lo mismo en todas las imágenes que queramos incluir en el informe. Aprovecho para decir que el informe sin imágenes no sirve tampoco de nada. No podemos entregar un informe sin imágenes. Tenemos que darle la oportunidad al médico peticionario de ver lo que nosotros hemos comentado. Por lo tanto, seleccionamos haciendo un tic en las imágenes que queremos, en todas las imágenes que queremos incluir en el informe, y de esta manera aparecerán con el reporte final. Una vez que hemos puesto el nombre y los apellidos a las imágenes que queremos incluir en el informe, nos vamos a lo que es el informe propiamente dicho. Y nos vamos a encontrar 3 recuadros. En el primero debemos incluir el motivo de la petición. Nos podemos explayar más o menos. Normalmente tiene que ser un resumen de lo que le pasa al paciente. Paciente con hemorragia digestiva abierta, con gastroscopia o colonoscopia normal, o control de paciente con enfermedad de Crohn tras tratamiento, o evaluación de la recurrencia postquirúrgica. ¿De acuerdo? Una vez hemos hecho el motivo de la petición, nos vamos al segundo recuadro, que es el recuadro del informe propiamente dicho. ¿Qué debemos incluir aquí? Pues como luego veremos, cómo ha ido el procedimiento desde el punto de vista técnico y lo que hemos encontrado. ¿De acuerdo? En este momento creo que es el momento apropiado para utilizar aplicaciones del software como por ejemplo el Lewis Score. El Lewis Score es un score, una puntuación que nos va a evaluar la severidad de las lesiones en la enfermedad inflamatoria intestinal. Quizás en Argentina o en Latinoamérica no estéis viendo toda la enfermedad inflamatoria intestinal que estamos viendo en Europa, pero todo os llegará. Me atrevería a decir que la indicación del procedimiento de cápsula endoscópica se va a invertir. Inicialmente nació como una técnica para la hemorragia digestiva de origen oscuro, pero en este momento se hacen bastantes más cápsulas para la enfermedad inflamatoria intestinal que para la hemorragia digestiva. Por lo tanto, este tipo de aplicaciones como Lewis Score es verdaderamente importante. Os recuerdo que el Lewis Score lo que hace es dividir en 3/3 el intestino delgado y en base al aspecto de las vellosidades, a la presencia de úlceras y de estenosis, nos calcula una puntuación, a partir de la cual vamos a poder evaluar la severidad de las lesiones. Cuando la puntuación es menor de 135, normal. Entre 135 y 790, afectación moderada, y por encima de 790, afectación severa. Además, hay un icono que dice Atlas, donde nosotros, cuando no tenemos claras las cosas, cuando no tenemos la experiencia adecuada, podemos comparar la lesión que hemos visto con un atlas bastante bien configurado dentro del software. Vamos a comparar una imagen con otra que quizás nos puede ayudar a hacer el diagnóstico. Bien, una vez que hemos hecho
el informe propiamente dicho, tenemos que hacer, y esto de verdad es súper importante, hacer un resumen y unas recomendaciones. En el resumen tenemos que hacer un diagnóstico en pocas palabras. Si no tenemos claro el diagnóstico, porque por ejemplo hemos visto úlceras, muchas úlceras, pero no tenemos claro que sea una enfermedad de Crohn, tenemos que intentar abrir el abanico de posibilidades y sugerir qué opciones hay, qué opciones tenemos, hacer un diagnóstico diferencial y, si no lo tenemos claro, utilizar el condicional. Enteritis ulcerativa que podría estar en relación con, o sugiero que este tipo de lesiones podría estar en relación con, utilizar el condicional. Si no lo tenemos claro, si lo tenemos claro, podemos ser tajantes. Y si no, hacer un diagnóstico diferencial. Y esto se hace aquí, en el apartado de resumen y recomendaciones. Y por supuesto, hacer la recomendación básica. Recomendamos repetir la colonoscopia y tomar biopsia. Recomendamos hacer una enteroscopia asistida por balón para coagular la lesión visualizada en yeyuno. Recomendamos, por ejemplo, cuando hacemos una enteroscopia con cápsula y es incompleta, no podemos no decir nada. Tenemos que avisar al médico peticionario de que el paciente tiene que revisar sus heces los próximos días, a ver si expulsa la cápsula. ¿Y qué tiene que hacer si no lo hace? Que es una radiografía de abdomen en 2 semanas. ¿De acuerdo? Esto se utiliza o se describe aquí. Y cuando yo recibo un informe durante el curso o durante, no sé, la vida ordinaria, y no ponen eso, siempre les tengo que decir, siempre digo, esto es un error grave, porque es posible que este paciente vuelva a tu consulta, a tu hospital obstruido por no haberle puesto una recomendación adecuada, ¿de acuerdo? Cuando además no es que no lo sepamos, es que no lo ponemos porque no se nos ocurre, porque nadie nos lo ha contado o por pereza, o porque tenemos mucha prisa, ¿de acuerdo? Bien. Una vez que hemos terminado de hacer el informe y lo hemos hecho todo debidamente, es muy importante grabar nuestros hallazgos, que esto se hace en la pestaña Archivo, guardar los hallazgos y guardar el informe en esta otra pestaña en formato PDF. Si no tenemos un sistema de historia clínica informatizado en el hospital, muchas veces el paciente se irá con ese informe en papel. Y para poder dárselo en papel tenemos que utilizar esto. El informe en PDF viene a ser algo como lo que estáis viendo. Obviamente este informe está incompleto. Solamente lo he sacado para mostrar cómo es un informe en PDF. Bien, ¿qué hay del contenido? ¿Qué tenemos que incluir? ¿Qué, como titula la presentación en el programa, qué no nos debemos de olvidar? Bueno, 8 puntos. Un checklist de 8 ítems. Cuestiones relacionadas con el paciente, con los médicos o el personal que ha tenido algo que ver con el procedimiento. Indicación del procedimiento. Cómo ha ido desde el punto de vista técnico el procedimiento propiamente dicho, lo que hemos encontrado, si ha habido o no complicaciones, el diagnóstico y las recomendaciones. En este caso, no se trata de saber cómo hacerlo, sino de qué incluir en todo esto. En cuanto al paciente, de verdad hay cosas que os van a sonar como obvias, ¿no? Pero os sorprendería saber la cantidad de veces que faltan en los informes del día a día. Por eso yo lo repito una y otra vez y no me cansaré jamás de hacerlo. El nombre y los apellidos del paciente, su número de historia clínica, su fecha de nacimiento, el sexo y el número de procedimiento. Todo esto es normal. Quizás el número de procedimiento no es algo habitual en la mayor parte de los hospitales, pero es verdaderamente importante porque si luego queremos explotar las exploraciones a modo de investigación o queremos volver hacia atrás o lo que sea, o queremos extraer una porque era un control de una enfermedad de Crohn tras el tratamiento, queremos comparar ambas exploraciones, es bueno que las tengamos numeradas. Esto normalmente aparece aquí en este recuadro, en la parte alta
del informe, en la parte alta del informe. Normalmente muchos de estos datos quedan automáticamente grabados cuando hacemos el check-in del paciente. En cuanto a los médicos o las enfermeras o el personal que ha tenido relación con el procedimiento, tenemos que incluir qué médico lo ha pedido y a qué departamento pertenece, por si en algún momento tenemos que hablar con él o alguien externo a nosotros tiene que hacer algún comentario. ¿Quién ha hecho el procedimiento? Normalmente una enfermera o personal auxiliar. ¿Por qué? Porque si hay alguna complicación, si el paciente broncoaspira la cápsula, por ejemplo, deberíamos saber cómo ha sido eso, cómo deglutió, cómo tragó el paciente la cápsula, ¿no? ¿Quién ha leído el procedimiento? ¿Qué médico ha leído el procedimiento? Todo esto aparece en la segunda mitad de este recuadro. ¿De acuerdo? Información súper importante. Si sois varios los que estáis viendo cápsula en vuestro hospital, normalmente el software al principio os pide que pongáis el nombre del médico responsable. Esto no lo podéis andar cambiando, ¿no? Entonces, normalmente aparece siempre por defecto el nombre del responsable de la unidad o el nombre de la persona encargada de leer cápsulas. Si sois varios, pues es posible que no podáis cambiarlo y quizás tengáis que añadirlo en el momento de la firma. ¿Qué hay con la indicación? La indicación del procedimiento tenemos que tener claro que es una información muy importante. Quizás en el momento de la lectura nosotros sepamos perfectamente por qué estamos leyendo el procedimiento, pero dentro de 2 años, si queremos rescatar ese vídeo o 2 semanas y otra persona quiere rescatar ese vídeo porque le ha caído el paciente y necesita saber qué es lo que ha pasado, ¿no? Pues tiene que saber por qué se indicó el procedimiento. Una indicación consiste en un breve resumen de la historia que, como digo, se escribe en la parte alta, en el primer recuadro destinado a los informes. Quedaría más o menos así como veis en el recuadro azul. Anemia ferropénica que no cede con tratamiento con hierro, exploraciones endoscópicas sin alteraciones, etcétera, etcétera. Un resumen muy breve. No hace falta ser ni muy cortito ni pasarse ¿no? y escribir el Quijote allí, ¿no? Pero sí utilizar un término medio. En cuanto a los datos técnicos ya del procedimiento propiamente dicho, tenemos que poner qué tipo de cápsula hemos usado, intestino delgado, colon o Crohn, su número de serie por si hay algún problema con la cápsula, qué calidad ha tenido la preparación, si es adecuada o no. Esto lo podemos discutir si queréis después, ¿no? Porque no es fácil de evaluar. ¿Qué tipo de preparación hemos utilizado? ¿Qué limitaciones técnicas ha habido durante el procedimiento? Si el paciente estaba encamado o no, si el paciente tenía una diabetes o no, etcétera, etcétera. Y si la exploración ha sido completa, ok, pero si no ha sido completa, ¿dónde se ha capturado la última imagen? En yeyuno distal, en ilion proximal, tenemos que saber lo que hemos explorado y lo que no hemos explorado. Tenemos que saber ambas dos cosas. Y por supuesto, si ha habido complicaciones o no. Y esto aparecerá en la parte alta, digamos, del cuerpo del informe. Algo así como exploración completa, de calidad aceptable, en la que la cápsula ha alcanzado el ciego a las 7 horas y 35 minutos. O exploración incompleta, última imagen del procedimiento en ilion distal y de calidad aceptable. ¿De acuerdo? Datos propiamente clínicos. ¿Qué hemos encontrado? ¿Qué lesiones hemos encontrado? Tenemos que describirlas. Morfología, tamaño, localización, la clasificación basándonos en el CEST, en la terminología estándar, y aquí, de verdad, tenemos que intentar ser generosos con las palabras. Toda esta descripción, que es lo más importante del informe, queda en la segunda mitad del recuadro del medio, ¿no? Por ejemplo, exploración en la que hemos encontrado varias lesiones angiodisplásicas a lo largo de todo el yeyuno,
de un tamaño que oscila entre 3 y 10 milímetros, algunas de ellas potencialmente sangrantes, bla, 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 bla. Es decir, tenemos que ser generosos con las palabras. Una vez que hemos visto y hemos hecho una buena descripción de lo que hemos visto, tenemos que afinarlo, poner la guinda al pastel y hacer un diagnóstico y una serie de recomendaciones. Para hacer un diagnóstico no hace falta explayarse, tenemos que ser concretos. Si no podemos ser concretos, hacer un diagnóstico diferencial. Y si no podemos hacer un diagnóstico diferencial, utilizar el condicional. Podemos decir que la exploración es normal y punto. Podemos decir que hemos visto úlceras y si hemos visto úlceras, pues hacer un diagnóstico diferencial de úlceras en el intestino delgado. Somos médicos y somos gastroenterólogos. Creo que hasta ahí llegamos sobradamente. Si hay una hemorragia, ¿de qué origen es la hemorragia? Y por supuesto, una serie de recomendaciones. ¿Qué tenemos o qué creemos que hay que hacer con ese paciente con los hallazgos que hemos visto? Normalmente esto también lo sabe el médico peticionario, pero nosotros conocemos la historia del paciente y conocemos lo que hemos visto. Creo que estamos bastante cualificados para ayudar en este sentido. También es cierto que no debemos ser demasiado intrusistas, no debemos ordenarle al médico peticionario lo que tiene que hacer, simplemente sugerir, ¿no? Sugerir y con educación y por supuesto con respeto. Todo esto va a aparecer en el último recuadro del informe, como podéis ver. Diagnóstico. Enteritis ulcerativa, probablemente en relación con una enfermedad de Crohn. Sugerimos iniciar tratamiento con corticoides o con biológicos. Hemorragia digestiva en relación con Dilafoy en yeyuno proximal. Recomendamos enteroscopia asistida con balón para coagulación o tratamiento de la lesión. Tumoración ulcerada en íleon terminal, probablemente en relación con un tumor del estroma o un carcinoide. Recomendamos enteroscopia asistida por balón para tatuaje y posterior cirugía. O sea, ya veis que no hace falta explayarse demasiado, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, firmar los informes para que quede constancia de quién ha adherido esto, quién es el responsable y si alguien tiene que volver a ti para hacer alguna pregunta que tenga un acceso más o menos fácil. Y con esto, y ya como último mensaje para llevar a casa, comentar lo mismo que he comentado al inicio de esta charla, ¿no? Que hacer un informe detallado, adecuado y correcto es tan importante o más que detectar todas las lesiones. Si detectamos todas las lesiones y no sabemos transmitírselo al médico peticionario, es decir, no contestamos la pregunta que nos ha hecho en el motivo de la petición, es como no haber hecho nada. Y por lo tanto, creo que vale la pena dedicarle unos minutitos más a la lectura y unos minutitos más al informe para que todo esto repercuta, que no nos tenemos que olvidar de ello, positivamente en el paciente, que al final es lo que nos interesa. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero no haber sido muy pesado y no haberme pasado mucho con el tiempo y quedo a vuestra entera disposición para lo que estiméis oportuno. Muchísimas gracias, doctor Iñaki. Muy clarito. Creo que todos, alguito seguramente, algunos tópicos vamos a tener que modificar y siempre se aprende algo nuevo. Yo le quería hacer una pregunta. ¿Usted considera que la preparación del intestino delgado previo a la cápsula aumenta realmente el rendimiento diagnóstico? Y cuando uno, si es así, que lo vamos a poner en el informe, ¿qué es lo correcto? ¿Hacerlo en forma global o hacerlo por sectores? Bueno, vamos a ver, es una pregunta muy interesante y los que me conocéis sabéis que con esto podemos estar 3 años hablando y 3 años discutiendo porque es algo que está todavía estudiándose, no está del todo claro.
pero yo te lo voy a intentar resumir. La preparación, la cápsula endoscópica nació siendo un procedimiento sencillito, muy cómodo para el paciente. El paciente venía en ayunas, tomaba la cápsula y marchaba a su casa. Ahora ya diría que prácticamente la mitad de los grupos en todo el mundo lo que hacen es darle polietilenglicol al paciente para que el intestino delgado esté más limpio. Y estamos convirtiendo una exploración cómoda en algo verdaderamente incómodo. En este sentido os tengo que decir que el intestino delgado no se ensucia muy poco. Obviamente, si le damos polietilenglicol, posiblemente esté más limpio, pero la pregunta no es esa. La pregunta es si esto cambia el diagnóstico o mejora el diagnóstico de los pacientes. Si esto tiene algún impacto en el diagnóstico del paciente. Y de momento esto nadie lo ha podido demostrar. Y bajo mi punto de vista, claramente no. Es que no, ¿no? Lo que pasa es que esto hay que demostrarlo. ¿Usted cree que en un paciente con 50 úlceras en una enfermedad de Crohn, el hecho de que haya algo de residuo va a hacer que el diagnóstico sea diferente? No. Imposible. Eso por un lado. Esto queda pendiente de demostrar. Y en segundo lugar, ¿cómo evalúas tú la calidad de la limpieza en todos los estudios que se han publicado hasta ahora? ¿Por qué cada estudio que se publica concluye algo diferente? Porque, de verdad, hay 200 estudios publicados con preparación intestinal y unos dicen que muy bien y otros dicen que no. ¿Por qué esa heterogeneidad? ¿Por qué tanta diferencia entre unos y otros? Porque a la hora de evaluar la calidad de la limpieza, la manera de hacerlo es completamente subjetiva. Después de ver 150.000 imágenes, a mí va y se me ocurre decir que está bien preparado o mal preparado. ¿Pero cómo es eso? Después de ver 150.000 imágenes, ¿eres capaz de decirme esto? Imposible. Entonces creo que estamos muy cerca de averiguarlo, porque creo que a la vuelta de la esquina tenemos la inteligencia artificial que nos va a dar una estimación mucho más objetiva, automática, electrónica y rápida de la calidad de la preparación, y entonces podré contestar a tu pregunta. Bien. Yo le hago una pregunta más y la dejo con María Laura, ¿sí? En el caso de que tengamos un paciente con una hemorragia digestiva oscura, en donde realmente se sospecha, el médico que solicita sospecha que el problema o el origen está dentro del intestino delgado, y hacemos una cápsula, y la cápsula demoró 1 hora y media en ver el intestino delgado y nosotros no encontramos lesión. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Qué sugerimos? ¿Control? ¿Second look? ¿Qué se hace? Lo dices porque ha sido muy rápido. Claro, en 1 hora y media hizo todo el tránsito intestinal y no encontramos lesión. Y el paciente está con una hemorragia que se sospecha firmemente de que el origen puede estar en el intestino delgado. Bueno, es muy buena pregunta, es muy buena pregunta. El tiempo de tránsito medio en el intestino delgado, el tránsito medio es de entre 3 y 5 horas. Esto es lo normal. Hay gente que va un poquito más lenta, hay gente que va un poquito más rápida. Obviamente, cuanto más rápido es el tránsito, ¿no?, más probabilidad hay de perder lesiones, ¿no? Por eso es una de los efectos negativos de la administración de polietilenglicol. Acelera mucho el tránsito. Entonces, bajo mi punto de vista, hay que evaluar una serie de factores, que son los factores que predisponen al resangrado. El factor más importante que predispone al resangrado en un paciente con una cápsula negativa es el hecho de que tenga un sangrado abierto. Pacientes con sangrado abierto, necesidades transfusionales, bajadas importantes de hematocrito, descensos importantes de hematocrito, son pacientes
que realmente tienen una incidencia, una tasa de resangrado alta. Entonces, si tienes una exploración con cápsula negativa, yo creo que si se cumplen alguno de estos 3 factores, hay que replantearse un second look, no solamente a nivel del intestino delgado, sino también a nivel de gastroscopia y colonoscopia. Obviamente, habría que coger al paciente en conjunto, habría que tomar al paciente en conjunto y ver, en base a la historia clínica, por dónde es mejor empezar. Pero claramente, si se cumplen alguno de esos 3 criterios. Gracias. María Laura, les hago una advertencia, quien quiera utilice el chat para hacer algún tipo de pregunta, por favor. Sí, en realidad tengo un par de preguntas. Una tiene que ver cuando hay alguna falla técnica, digamos, en la cápsula. Por ejemplo, cuando hay gap o algunos segundos o algunos minutos que no firma la cápsula por algún problema técnico de la cápsula en sí. Y, por ejemplo, es un paciente que tiene un estudio que en el resto del video uno no vio ninguna lesión. En ese caso, o sea, más allá de informar que pasó eso, ¿no? ¿En qué momento, digamos, vos hacés la sugerencia de repetir la cápsula? O sea, ¿con cuánto tiempo de gap? Si son pocos segundos, quizás no le das importancia, o se la repetís igual porque hubo zonas que no se vio, ¿me entendés? Porque es una cápsula que en realidad es incompleta. Bueno, gracias por la pregunta. Me estáis preguntando cosas muy difíciles. No sé Perdón, pero bueno, son dudas que me tenéis mucho cariño, pero... No, porque surgen de la diaria. Claro, Y, bueno, claro, pero yo también... y a veces uno no sabe qué hacer, porque son preguntas que nos hacemos yo también me lo pregunto, en los grupos de yo también me lo trabajo. pregunto. Yeah. Entonces, Bueno, a ver, hasta donde yo te puedo decir, hasta donde yo te puedo decir, claro, los gaps son un problema porque te dejan una parte del intestino sin ver. ¿Cuánto hay que considerar que es un problema? ¿No? Si es solo unos segundos, obviamente cero problemas. Fíjate, yo me atendría a 2 cosas. Una, al tiempo de gap, y 2, a la localización. Si la exploración es completa, nosotros vamos a saber más o menos a qué altura del intestino delgado fue el gap. Y esto, conectado con el motivo de la petición, por ejemplo, si es una enfermedad de Crohn o si la sospecha es de una enfermedad de Crohn y el gap es proximal, pues a mí no me preocuparía mucho, no le repetiría el procedimiento. Claro. Si es una enfermedad de Crohn o una sospecha de un Crohn y el gap es distal, ojo, creo que hemos dejado de ver imágenes muy importantes, ¿no? Okay. Por ejemplo, en una hemorragia digestiva, si la hemorragia digestiva es abierta y es evidente, ocurra donde ocurra el gap, no debería de ser un problema porque la sangre se va a ver antes, durante o después. ¿De acuerdo? Entonces creo que hay que intentar encajar la localización del gap con el motivo de la petición. ¿De acuerdo? Y luego tener muy en cuenta, tener sentido común y valorar no sé, qué riesgo hay real de que el paciente pudiera tener algo, ¿no? Porque yo creo que a partir de un 75-80% de mucosa intestinal vista, es muy raro que lo que hayas dejado de ver sea realmente el problema, ¿no? Entonces, yo lo dejaría un poco ahí y tener muy en cuenta el motivo de la petición y la localización del gap. Para que esto no ocurra, María Laura y queridos amigos, hay que intentar evitar que haya gaps. ¿Cuándo
o cómo, de qué manera podemos evitar, ya veis, yo puedo estar enlazando una cosa con otra y estar hasta mañana aquí hablando. Parezco argentino, de hecho. Claro, para evitar los gaps, ya sabéis lo que hay que hacer. Si el paciente está ingresado, hospitalizado, que esté lejos de áreas con telemetría. La telemetría está en la UCI, en cuidados intensivos y en cardiología. Si el paciente es un paciente ambulatorio, un paciente que se va a casa, que procure no acercarse a un aeropuerto, a unos grandes almacenes, a una comisaría de policía o a radioaficionados. Nada más. Con esto, en principio, los gaps son cada vez más poco frecuentes. Y además, los cinturones de última generación tienen, digamos, una banda que no es tan ancha para la recepción de esas señales. Cada vez es más estrecha. Cada vez se ciñe más a la señal de la cápsula. Cada vez el gap es más infrecuente, gracias a Dios. Pero en cualquier caso, lo que te he comentado. Bien, bárbaro, genial. Buena respuesta, no fue tan difícil. No, bueno, otra pregunta y después quiero pasar porque hay algunas preguntas de eso quería ir diciendo, ya vamos 19:52, ¿Cuánto así que tiempo, Laura, si nos podrías queda, hacer Gaby? eso, nos queda toda la parte de base de datos, así que si podríamos hacer alguna de las preguntas del chat, dale, si te parece, dale, ¿querés comentarla? Por lo menos hay 3 de las preguntas. Sí, hay una pregunta sobre ¿qué opinás de la cápsula de visión lateral? Lo pregunta Gastón Aguali. Ay, mi amigo Gastón. Pues, ¿qué opino? Opino que es una alternativa francamente inteligente, es una alternativa muy bien planteada, ¿no? La visión lateral. Creo que desde el punto de vista de efectividad diagnóstica se acerca mucho a las cápsulas de visión frontal, pero tienen un inconveniente. Bueno, 2. Uno, que las lecturas son terribles, de difíciles. La curva de aprendizaje es mucho más alta. Son muy difíciles de interpretar. Y 2, que no utilizan grabadora. Las imágenes que va capturando la cápsula se quedan dentro de la cápsula. Lo que tú descargas o lo que tú insertas para descargar las imágenes es la cápsula. Luego, esto te obliga a recuperar sí o sí la cápsula endoscópica. Si el paciente la expulsa y no se da cuenta, pierdes el procedimiento. Y esto, creedme, es un problema porque esto ocurre muchas veces. Y además le obligas al paciente a estar 1, 2, 3 días revisando sus heces en busca de la cápsula, ¿no? El paciente enseguida se cansa. Bien. Una última pregunta que es respecto a qué importancia le das al nuevo GPS de la versión 9 de Rapid, que pareciera ser menos preciso que la anterior versión. Sí, esta es un problema que siempre nos planteamos, es cierto. Sí, nada. Ricardo Figueredo lo pregunta. Bueno, pues ¿cómo ha hecho la pregunta si está conduciendo? Está conduciendo, sí. Pero es No muy me lo común puedo que haga creer. eso, te lo digo. Es muy común que haga eso. Ricardo, ¿vas a ir a la cárcel? Hola, querido amigo. Bueno, vamos a ver. Se me ha olvidado la pregunta. No, ¿qué pensabas de la versión del nuevo GPS, sí, o sea, sí. de Rapid 9? Lo que es la localización. Es menos precisa que la otra. Lo que es la localización. Sí, lo que es la localización. Bueno, antes de contestar la pregunta, como sé que el tiempo apremia y hay preguntas en el chat, no tengo ningún problema en que las enviéis, María Laura o Gabriela, quien quiera, me las enviéis por correo electrónico
y yo las contesto encantado de la vida, ¿de acuerdo? Porque sé que el tiempo apremia y esto da para lo que da. En cuanto a la pregunta de mi amigo Ricardo, pues verdaderamente el software de localización, el topograma, es muy inexacto. Es muy inexacto. Antes, cuando utilizábamos las antenas, los electrodos sobre la pared abdominal, la localización por un algoritmo matemático era bastante más fácil. Ahora con el cinturón hemos ganado en comodidad, pero hemos perdido efectividad a la hora de localizar. Pero os puedo decir que hay una serie de herramientas que están en nuestro cerebro para ubicar adecuadamente las lesiones, como es utilizar las referencias anatómicas, utilizar las características de la mucosa, el aspecto de las vellosidades, el aspecto de los pliegues, el aspecto de la vascularización submucosa, y con esto os puedo asegurar que seríais capaces de localizar adecuadamente casi todas las lesiones a lo largo del intestino delgado con un margen de error muy pequeño. ¿De acuerdo? Entonces, el topograma, el software de localización, no. Nuestro cerebro y nuestra capacidad de aprendizaje, sí. A la vuelta de la esquina, inteligencia artificial, detección automática de lesiones, ubicación perfecta, no habrá problema. Pero de momento tenemos que recurrir a nuestra mejor arma, que son los ojos y el cerebro. Yo le quiero hacer una pregunta cortita. Cuando uno encuentra muchas lesiones vasculares, ¿es necesario contabilizarlas? ¿O es suficiente explicar en qué tramo y entre qué dimensión y qué dimensiones tienen? Cuando uno tiene muchas lesiones vasculares, no te sé decir un número, ¿no? Pero no hace falta contarlas, igual que no hace falta contar las úlceras. Lo que hace falta contar son las lesiones vasculares potencialmente sangrantes, que crees que se pueden tratar y con ello el paciente mejorar. Si este número excede de 10-15 lesiones, obviamente la enteroscopia terapéutica va a ser prácticamente imposible. Luego, en ese caso, tendrás que optar a un tratamiento médico. Pero bajo mi punto de vista, no hace falta contarlas. Lo que hay que contar, como igual que en la vía biliar, cuentas las estenosis dominantes en una colangitis esclerosante, pues en el intestino delgado las lesiones que realmente se puedan tratar y con ello tener un impacto positivo en la evolución del paciente. Esas hay que contarlas. Hasta un número, quiero decir, por encima de 10, 15, deja de contar, porque lo mismo da tener 15 que 300. Gracias. Bueno, la verdad que da para muchas más preguntas. Te tendríamos varias horas, muchas preguntas, Iñaki, la verdad, pero bueno, lamentablemente se nos ha hecho corto el tiempo. Así que bueno, queremos agradecerte por habernos dado esta hermosa clase. Creo que ha sido de utilidad para todos. Las próximas preguntas, como bien dijiste, te las vamos a enviar por mail, y vos cuando no las puedas contestar, nosotros las mandamos a nuestro grupo, así todos pueden tener tu opinión tan apreciada por todos nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias. dejadme que me Gracias. despida, porque de verdad que, mira, aquí son la 1 de la madrugada, pero yo estoy tan contento de ver tanta gente conocida. Yo desde hace muchos años que viajo a Latinoamérica pues 2 o 3 veces al año, y Argentina, etcétera, etcétera. He ido conociendo y encontrándome por el camino gente maravillosa, entre los cuales estáis muchos aquí, y para mí es verdaderamente un placer, de verdad, veros en la distancia. Me encantaría teneros mucho más cerca, y orgulloso de haberos encontrado por el camino y de tener todavía este contacto y esta relación tan bonita. Así que 1000 millones de gracias, y aquí estoy para lo que queráis, y besos y abrazos a todos, que
que no hago más que leer nombres conocidos y estoy súper emocionado. Gracias a vos. Gracias. Gracias, Ojalá buenísimo. la Que vaya muy próxima te bien. podamos tener en forma presencial. Ojalá que puedas ser así. Encantado. Ojalá. Gracias. Un abrazo grande, chao. Hasta gracias. luego. Bueno, ahora vamos a dejarlo a Martín Charaviglio, que nos va a hablar un ratito. Perdón Martín, se nos fue un poco el tiempo, Sí, para no que era puedas más. explicarnos acerca de la base de datos de enteroscopía. Así que bueno, te doy el mando. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, no, muy poco, en honor al tiempo, muy breve. Uno de los objetivos que pusimos el año pasado era justamente hacer una base de datos acerca de lo que es enteroscopía. Creo que no es algo tan complejo, teniendo en cuenta que no es que se hacen muchísimos estudios diarios en todo el país. Por lo tanto, creo que nos puede servir para hacer un diagnóstico de situación, ver cómo nos va, las indicaciones, si tenemos o no tenemos complicaciones, por qué no publicarlo. Así que nada, comparto pantalla como para verlo y mostrarlo. Es muy fácil. Google Chrome. Un segundo. ¿Se ve la pantalla? No, no me está dejando compartir. No, Martín. No. No, doctor, abajo donde dice Ahí compartir. está. Ahí está, perfecto. Ahora sí. Ahí estamos, bien. Perfecto. Bueno, no, en realidad lo que básicamente la idea es en el Google Drive hay una aplicación que es como un Excel, digamos, de alguna manera. La idea es, yo lo que hice es una base de datos con estos ítems a rellenar. Y la idea es, lo que uno va a hacer, ahora vamos a hablar un poquito de la base de datos, pero la idea es yo lo que voy a hacer es compartir la base de datos, copiar el enlace en el grupo y que cada uno que vamos haciendo estudios podamos llenar los datos del estudio realizado. Yo voy a presentar lo que he hecho. La idea hubiese sido bueno discutir a ver si les parece colocar o no alguna otra variable, pero bueno, eso lo podemos hacer a través de lo que es el chat. Pero bueno, lo que es fecha, poner cada uno la institución donde se realiza, en tipo de institución, si es una institución pública o privada. Fíjense que se despliega una pestaña justamente para que no haya, que digamos que los datos que pongamos sean homogéneos y después sea más fácil tabular. En caso de que haya algún otro dato y que yo no lo he puesto previamente, tocando aquí uno puede agregar otro elemento, por ejemplo, en este caso, se puede agregar, es fácil. Pero bueno, el operador, dónde se hizo, provincia, iniciales del paciente, si estamos paciente, de sexo masculino o femenino, edad, la enfermedad de base relacionada. Aquí están básicamente las que nosotros más tenemos, lo más frecuente: Crohn, valvulopatía, Peugeot, linfoma, etc. Eso después lo podemos ir viendo. Medicación relacionada a la indicación, si el paciente está anticoagulado, con qué, si está anticoagulado y está antiagregado. El motivo del estudio, o sea, es justamente qué es lo que vamos a buscar en sí, o por qué se realizó, ya sea por un estudio previo, por alguna clínica o lo que sea. El estudio previo que define la indicación, si sea por una cápsula, por una TAC, por una resonancia, por una enteroTAC o una enteroresonancia, son las cosas que nosotros vamos viendo. La vía de abordaje, si es anterógrada o retrógrada. El tipo de enteroscopio, si es simple, doble balón, espiral, cuando haya. La marca del enteroscopio, si usamos dióxido de carbono, algunos tienen la suerte de usarlo, otros no. En algunos lugares no hay todavía dióxido de carbono. Respecto a los hallazgos, ver si es un estudio normal o bueno, hay que displasia en yeyuno, duodeno, en ilion, etc. Bueno, acá están todos los diagnósticos que más o menos nosotros fuimos teniendo, y obviamente aquí se puede ingresar otro diagnóstico que no haya puesto. Si hay más de un hallazgo, la idea es ir completando hallazgos 2 o hallazgos 3. En caso de que haya uno solo, bueno, se pone normal, ¿sí? O no corresponde.
que eso lo voy a agregar ahora. En caso de que se haga terapéutica, si se hace o no se hace terapéutica, y luego la terapéutica realizada, lo mismo que antes, ya sea si hicimos varias cosas, perdón, si no corresponde, si en caso de que no se haya hecho terapéutica, bueno, si electrocoagulamos, polipectomía fría, caliente, mucosectomía, etc. Después, si hubo coincidencia entre el estudio y el hallazgo endoscópico, esto nosotros a veces nos lo planteamos, si realmente encontramos lo que fuimos a buscar o no encontramos nada, por lo tanto, bueno, ver si corresponde o no corresponde. Si hubo o no hubo complicaciones, en este caso poner sí o no. En las complicaciones en sí, bueno, si fueron asociadas a la anestesia, perforaciones, sangrados, laceraciones esofágicas, desgarros, etcétera, o lo que hayan vivido, lo que hayan visto, lo mismo se pueden agregar. Respecto a la severidad de la complicación, en caso de que no corresponde, pero si no tuvo relevancia clínica, si fue clínicamente relevante, si hubo que reintervenir al paciente, o bueno, si falleció. Si la resolución de la complicación fue clínica, es endoscópica o es quirúrgica en ese caso. Y bueno, básicamente esas son las variables que he puesto. La idea era tampoco que no sea algo súper largo y engorroso de completar para que justamente incentive a hacerlo. Y bueno, nada, quedo a la escucha obviamente de agregar variables, quitar variables, o lo que les parezca. Me planteaba, bueno, si poner los centímetros que uno avanza, realmente que eso es algo bastante inespecífico, no es fácil de contar, pero bueno, nosotros primero lo tabulábamos y después lo dejamos de hacer. Pero bueno, más que nada, la idea después, o tenía la idea de que vayamos viendo si les parecía bien o no. Y bueno, nada, eso después lo podemos ir viendo en el chat. Yo lo que voy a hacer es compartir el link ahora en el chat, cosa que quede. Después cada uno puede buscarlo rápidamente cuando lo quiera llenar, ya sea desde el teléfono o desde su computadora en la casa. Y bueno, nada, quedamos nomás digamos, a la escucha de si agregamos, sacamos, quitamos, modificamos, sin ningún problema. Perfecto, bueno, la verdad que es muy buena, muy linda, Martín, me parece que toca casi todos los tópicos necesarios. Está bueno que esté uniformada, porque a veces el problema que uno tiene cuando hace estas planillas de Excel es a la hora de tabular los datos, cuando le cambiamos un punto y demás. El que esté predeterminado me parece que es una muy buena opción. Así que la verdad que bárbaro, felicitaciones y gracias por haber iniciado esto. Yo creo que va a ser de gran utilidad para todos, porque no es lo mismo que tengamos 4 o 5 cada uno, que juntemos toda la base de datos de toda Argentina. Yo creo que para hacer trabajos va a ser de gran utilidad. Sí, totalmente. Y por eso buscar una manera sencilla y que todos podamos acceder de manera fácil en nuestra casa una vez que terminamos, creo que eso es clave a la hora de tabular. Si no, cuando se hace engorroso, creo que hay menos adherencia a estas cosas. Así que, pero bueno, lo vamos viendo. Dos preguntas. ¿Puedo hacer un par de preguntitas al respecto? Muy lindo, Sí, Martín. Dos cosas. Una es si les parece que podamos hacer carga retrospectiva, es decir, de que carguemos los últimos años. Quizás tenemos todos los datos perfectamente para poder, a través de la base de datos que tenga cada uno en su institución, totalmente. de cargar los pacientes. Me parece que no sería mala idea. No, totalmente. O lo piensan como prospectivo. No. Yo creo que puede ser, a ver, si fuese, al ser prospectivo, creo que va a ser mucho más fidedigno, ¿no? Como todo pero se puede llenar para atrás, o sea, nos podemos poner un plazo, en su momento era ver desde el 2023 en adelante, pero yo creo que se puede llenar hacia atrás, no habría ningún problema, ¿no? Ningún problema. Podés poner un límite de 2, 3 años, o no más de 5, me parece que eso sería por ahí lo bueno. Como condición de que se sepa perfectamente todos los datos, que haya responsabilidad en eso. Si algún paciente no se tienen todos los datos de complicaciones, etcétera, no llenarlo con ese caso. Eso quizá puede ser una condición. Seguro. Hola, ¿cómo andan?
Hola, Muy buena Laura. la base ¿Qué de tal? Martín, ¿cómo andan? Hola, Laura. Me parece que yo justamente estaba pensando en eso, en prospectivo, retrospectivo. Por ahí, si mezclamos los datos retrospectivos y prospectivos, capaz que bajamos la calidad, podríamos hacer dos, hacer una retrospectiva, ¿no? Del 2023 para atrás, tener esa base y que vayamos cargando de nuestras bases de datos, incluso aunque falte, sabiendo que es retrospectivo, aunque falte algún dato, uno en un estudio retrospectivo tal vez lo pueda, digamos, y Sí, hacer buscar. otra del 2023 para acá. Así me parece que la que tengamos de manera prospectiva va a ser de mucho más calidad y a su vez nos queda la retrospectiva. Me parece que De por ahí acuerdo. sería... Sí, está bueno. Sí, sí. Se pueden hacer Bien. 2 archivos tranquilamente, sí, sí, ningún Claro, problema. por eso, o sea, Sí, vamos sí. cargando en uno las viejas, las que tenemos con nuestras bases de datos, y bueno, a partir de las que empezamos a hacer ahora en adelante, las cargamos en otro lado. Está perfecto. Ningún Estaría bueno. problema. Bien. Y Sí, tengo sí. otra pregunta, es, nosotros desde hace un tiempo empezaron a hacer en Gedit, y me dio la idea en su momento Jorge Bosch, teniendo en cuenta el costo tremendo que tiene el material descartable, el tema del sobretubo y todo el material descartable, fundamentalmente el sobretubo, en aquellas lesiones que son proximales, nosotros hacemos la enteroscopía por push, Push. una enteroscopía, le llamamos enteroscopía proximal, y a la que hacemos en quirófano, enteroscopía profunda. Me parecería que sería un buen dato ponerlo, si fue enteroscopía proximal o enteroscopía profunda, por- Sí, 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 porque sí. verdaderamente cada vez se hacen más, porque esas lesiones que están en la tercera, cuarta porción del duodeno, la hacemos en la sala de endoscopía, con el enteroscopio y por push, y quemamos las angiostasias que aparezcan, que hayan aparecido en la cápsula, ¿cierto? Sí, se puede agregar un Sí, ítem, ningún problema, sí, incluso, sí. sí, el tema, muchas veces la segunda, tercera o cuarta porción en las primeras desayunales se pueden hacer con un colono pediátrico, que incluso a veces hacer por push es un poco más fácil porque es un poco más rígido el equipo, entonces va mejor. Pero bueno, eso también habría que aclararlo. Ujú. A fines prácticos es lo mismo, Bien. porque entrar por push con un enteroscopio, con un colono pediátrico, Sí. No, no, no sé si lo no hacen, difiere. ¿ustedes lo hacen la enteroscopía proximal también? Sí, yo hago mucho enteroscopia proximal, le llamo enteroscopia por push. Cuando yo veo en una cápsula lesiones que entiendo que puedo llegar con una enteroscopia por push, primero pruebo una enteroscopia por push. Si no llego, después le programo la enteroscopia con balón, porque además las cuestiones de las autorizaciones Eso. es mucho más sencillo. Laura Bueno, de y hecho, Nicolás la hacen enteroscopia por push nosotros no la tenemos nomenclada, yo en realidad las paso como una veda, ¿no? Pero bueno, ya está. Ujú. Sí, sí, Una veda nos pasa lo mismo, terapéutica, entramos ¿no? O con el sea, colono. Sí, sí. ¿cómo? No, entramos con el colono, lo mismo, lo mismo. Sí, yo en general uso un Exactamente colono igual. pediátrico, pero también si no hay colono pediátrico se puede usar un colono. Yo las hago con un sobretubo usado para darle cuerpo, digamos, y sin usar Claro. la bomba insufladora, ¿cierto? Hasta donde se llegue con el sobretubo colocado. Sí, yo Pero bueno, suelo digo, usar. me parece que sería teniendo en cuenta la realidad argentina de que hay veces que antes de esperar la autorización de una enteroscopia profunda se hace una enteroscopia por push y se trata el problema, ¿cierto? Es decir, De hecho, en muchas guías aparece la opción de hacer una enteroscopia por push como un second look, en lugar de hacer una veda común, hacer un second look con una enteroscopia por push, considerando que la mayoría de las lesiones sangrantes proximales. están en territorio que uno llega con un colono, bueno, en la tercera, cuarta, primeras desayunales. Lo que yo uso el colono habitualmente por dos razones. Primero, que los enteroscopios que tengo yo tengo Fuji en el hospital y Olympus en privado, tengo canal de 2.8. En cambio, entonces con el colono, con un canal más grande, es más fácil y además es más estable, porque con arriba tenés mucho enteroscopio afuera y es más, o sea, me resulta más engorroso estar con todo el enteroscopio colgando. Pero la idea del sobretubo usado está bueno para darle un poco de rigidez y que no te haga tanto rulo en el estómago, no se me había ocurrido.
pero Sí, sobre sí, todo por el... anda bien eso, o sea, eso lo hacemos en GEDIT, el sobretubo reesterilizado y justamente para eso, para ese tipo de procedimientos. Y para un solo uso sirve el sobretubo. Ya si tenés que entrar más profundo, ya es más complejo. A mí me ha Sí, tocado, nosotros, entre sí, nosotros tenemos una realidad muy distinta. entre nosotros a mí me ha tocado reutilizar sobretubos, porque Sí, las condiciones siempre, en las que claro. trabajo a veces... más ahora, Claro. más ahora. Y la realidad es que si uno lo prueba afuera y corre bien, en general anda bien el estudio. Y si no, hay que lubricarlo incluso con los rociadores de cocina, Sí, que nos ayudan, o con el rociador de silicona sobre todo, pero a veces no hay el de que le ponen a los pacientes para las escaras, ese corre bastante bien. Pero bueno, la realidad es que, nada, lamentablemente es así. Y ahora que no hay, viene alguien sangrando y hay que sacar uno de la galera, pues no hay. Bueno, chicos, por cuestiones de tiempo, Diana necesita desocupado el Zoom para las 20:30 que tiene una nueva reunión. Así que bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario, si no después como... Yo lo único que les quería decir que creo que esta reunión ha sido muy útil y creo que este puede ser el puntapié inicial para que como grupo podamos armar un informe estándar para que los usemos en todo el país. De acuerdo, 100%. sí. Estoy de acuerdo con eso, María Rosa. Bueno, me Bueno, y alegro. nuevamente quererles agradecer, muchas gracias María Rosa, muchas gracias No, por Laura favor. por haberse tomado el tiempo, por haber tenido tanta buena predisposición para acompañarnos y para ayudarnos en esta primera jornada. La idea del grupo es esta, que todos participemos de alguna forma, más allá de los coordinadores, esa es la intención, que todos tengamos la posibilidad de participar, de ser moderadores, temas que les parezcan interesantes de tocar, de que podamos conseguir, disertantes y demás, que sean para la ayuda de todos, siempre va a ser bienvenido. Para eso es la idea del chat, para que tengamos un poco más de conocimientos entre nosotros y de poder relacionarnos y todas estas dudas, como cuentan los chicos, tanto en enteroscopía, tanto en cápsula endoscópica, que bueno, nos podamos manejar en forma rutinaria en ese grupo, más allá de las reuniones que sean cada 2 o 3 meses. Disculpas a los chicos que escribieron en el chat y no pudimos contestar. Laura Moreno veo que hizo 2 preguntas, así que bueno, después se las pasamos a Iñaki. Sí, Así ahí es. justo con Laura ya las copiamos, se las vamos a pasar a Iñaki y cuando él nos las responda las ponemos en el grupo, así tienen su respuesta. ¿Sí? Genial. Así que bueno, Muy bien. bueno, Gracias a todos. Bueno, gracias a ustedes saludos. principalmente, que estén Chao, bien, muchas y gracias. bueno, hasta la Bueno, próxima. muy bien, Gabriela. Chao. Nos Gracias, vemos, hasta hasta luego. luego. Chao, chao.